mirar más allá, de hacer un diagnóstico y de entrevistar a gente que piensa, ¿no? Gente que piensa en el país, que tiene información, que tiene, bueno, el know-how de lo que hay que tener para poder mirar la realidad. En este caso vamos a hablar con una periodista, amiga, analista, persona que sabe mucho y que últimamente está mucho en los medios, hablando tanto de la Argentina como del mundo, como dando un diagnóstico y pensando en lo que hay que hacer para el futuro, ¿no? En este enero nos paramos a pensar un poco más el país. Estamos justamente acá en el estudio con Gretel Ledo. Gretel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, Mariano, por la invitación. Muy bien. Bueno, me interesaba mucho poder hablar con vos sobre por dónde tiene que encarrilarse el país y por dónde está, ¿no? Por dónde estamos y a dónde deberíamos estar, ¿no? Y además en un contexto mundial, porque vos sos una muy buena analista internacional, tanto en los temas económicos como políticos. Y bueno, me interesaba mucho tener tu opinión. Antes que nada, bueno, presentémonos, ¿no? Ante la gente que quizás no conoce a fondo tu perfil, tu trayectoria. Contanos un poco quién sos. Bueno, la verdad que soy una agradecida de la UBA, de la educación pública. Me formé en la UBA desde los 12 años, soy egresada de Carlos Pellegrini. Y bueno, la verdad que la preparación que me dio la escuela secundaria fue fundamental para mi vida, más allá que hoy está en tela de juicio muchos aspectos de la educación, puntualmente en lo que es el Pellegrini soy totalmente agradecida. Tuve siempre, digamos, esa vocación por la cosa pública hacia lo que es la política de muy pequeña, y me formé y me preparé para eso justamente. Bueno, estudié ciencia política en la UBA, sociología y abogacía, las tres carreras. Ya a los 23 años ya era politóloga y abogada, y después arranqué la tercera carrera ya por piacere, porque sociología siempre fue, digamos, la frutilla del postre para mí. Te la pasaste estudiando, impresionante. Me formé bastante bien por una cuestión también de pensar en... Siempre pensé que para poder ocupar un lugar de influencia en la ciudadanía, por una cuestión de respeto, hay que formarse, hay que prepararse. Es fundamental que la clase dirigente, la clase comunicacional, bueno, los que ocupan un lugar para poder transmitir y querer impactar positivamente el entorno, en el día a día, es importante estar preparado. Y después, cuando hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia, con foco en Europa, América Latina, y con mi tesis específica fue Parlasur, llave de la integración regional. O sea, hago todo un comparativo con el funcionamiento del Parlamento Europeo y el Parlasur. Estuve trabajando en Bruselas, en Bélgica, en el Parlamento para la delegación italiana, para el Eurolat. Fue una experiencia muy rica, enriquecedora, después de haber pasado años trabajando aquí en el Parlamento argentino, tanto en diputados como en Senado. Es otra visión que se tiene, digamos, de proyección. Un poco respondiendo a tu pregunta sobre qué Argentina se nos viene, hacia dónde vamos. Recuerdo en ese entonces que estaban armando la estrategia Europa 2020, donde cada uno de los países, independientemente de la pertenencia identitaria sociocultural, se aunan y trabajan en grupos políticos y proyectan políticas comunitarias. Aquí lo que nos está faltando a nosotros a nivel regional son políticas comunitarias, un marco comunitario. Todavía estamos adoleciendo a nivel región de intergubernamentalismo, o sea que hay un foco en la preponderancia de los Estados miembros al momento de toma de decisiones. Hay un decisionismo exacerbado, en política se habla de decisionismo exacerbado cuando hay una especie de hiperpresidencialismo. Entonces, la toma de decisiones en definitiva recae sobre el mandatario de turno y no hay una previsión a mediano y largo término. Por ejemplo, vemos como Alfonsín acá inició todo un proceso muy interesante con el Mercosur, y han pasado las gestiones y de acuerdo al color político de turno se ha vilipendiado, si se quiere, ese gran proceso de integración, ¿no? Ahora Mauricio Macri acaba de asumir recientemente la presidencia. Es un desafío titánico teniendo en cuenta que tenemos al coloso brasilero, que de alguna manera ha manifestado públicamente su desinterés abierto para proliferar o fortalecer el Mercosur. Tendríamos que estar hablando de políticas de Estado más allá del color político que esté en función. Claro, sí, sí. Gretel, vos, yo tenía idea que vos eras economista, no sos economista. No, por eso quería mucho de economía. Porque bueno, tengo una especialización en sociología económica
Claro. Y en política hice cantidad de materias. Soy una apasionada por la economía, leo más de economía que otra cosa y es lo que más me llama la atención. Con el tema de los... Claro. A ver, los indicadores económicos son fundamentales para poder trabajar estrategias de políticas de Estado. Fíjense durante el kirchnerismo, cuando también tengo un trabajo justamente de especialización con el tema del INDEC, cómo la ausencia de indicadores reales y fehacientes ha de alguna manera perjudicado no solamente a los sociólogos, sino a todos aquellos que quieren realizar políticas públicas, porque los indicadores no reflejaban la realidad, ¿no? Quería empezar, digamos, nuestro diálogo con un diagnóstico tuyo, ¿no? Me interesa por parte tuya, un diagnóstico sobre dónde estamos parados, ¿no? Hoy como Argentina. Después vamos a la región, pero como país, ¿cómo estás viendo la situación en un contexto de fuerte recesión, de inflación que no cede, que el gobierno tiene expectativas de que vaya desacelerándose, pero en la realidad esto no se está verificando, de fuerte pobreza, crecimiento de pobreza, y en medio de todo esto un gobierno que cada vez parece más débil para tomar decisiones y ser creíble en esas decisiones, ¿no? Me interesa tu opinión. Bueno, lamentablemente, desde el momento inicial de esta gestión, desde diciembre del 2015, no se ha puesto un foco específico en materia de desarrollo productivo, puertas adentro del país. Se ha puesto un eje hacia lo que es la oferta y no hacia la demanda, cuando en realidad hay que trabajarlo de manera balanceada. Tal es así que, si bien es fundamental crear las condiciones necesarias para un paraguas de seguridad jurídica para atraer inversiones externas internacionales, lo cierto es que el panorama global hizo que de alguna manera Argentina pendulara, y por supuesto seguimos siendo un país que está creciendo económicamente cada vez mejor, pero lo cierto es que somos todavía el coletazo, digamos, de ahogado de cualquier tipo de movimiento de mercado en los Estados Unidos y en grandes potencias. Con lo cual, lamentablemente, la crisis de sequía que hemos padecido a nivel interno con el campo, la gran pugna que ha habido entre China y los Estados Unidos, el tema de la tasa de interés de los Estados Unidos, sin considerar todavía lo que es aún peor, el tema del Brexit, como de alguna manera la visión europeísta ha ido de alguna manera retrocediendo, y la emergencia de nacionalismos en cada uno de los estados en la Unión Europea hizo que Argentina tuviera que pagar el precio, porque hoy por hoy no es una economía consolidada. Teniendo en cuenta esos factores, sabiendo que somos una economía bastante débil en términos de cómo podemos llegar a repercutir puertas adentro, no solamente en términos políticos, sino sociales, el presidente esto lo tendría que haber previsto. Como un estadista, tendría que haber previsto cómo paliar y cómo trazar estrategias puntuales de desarrollo interno, del mercado de internismo. Nadie está hablando de cerrarse a la economía del mundo, pero sí de ponderar este balance, donde la apertura indiscriminada genera estas tensiones constantes entre la política monetaria y cambiaria, porque si estamos hablando de un tipo de cambio competitivo, ¿cómo esto está afectando al sector productivo? Claro, ahora, Macri hizo la ecuación inversa. Dijo, nosotros tenemos que solucionar la macroeconomía, generar reglas de juego claras y hacer una suerte de recorte gradualista, y con otro tipo de gobierno, menos populista, más, si se quiere, más pulcro en su manera de tomar decisiones políticas, las inversiones van a venir por sí mismas, y ese era el plan productivo de Mauricio Macri, ¿no? Macri partió de una premisa, cuando él asumió, de que por la sola presencia de él, del cambio de gobierno, de las fuertes expectativas, las inversiones iban a venir y la inflación se iba a ir morigerando, y ninguna de las dos cosas ocurrieron. Y algunos le achacan hoy a Macri no haber encarado una fuerte política mucho más agresiva en cuanto al ajuste del gasto, y lo tuvo que hacer después, ¿no? Cuando el mundo le pasó la factura y cuando se vino la crisis cambiaria, etcétera, etcétera, y ahora con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos creés que tuvo un error de diagnóstico Macri al ingresar, o esa falta de política productiva es parte de su ideología? Yo creo que más allá de que haya desatendido los indicadores internos y no los haya comunicado en tiempo y forma, por una cuestión de gran paura, la sociedad había quedado bastante golpeada y desencantada por el modelo anterior, y en esa búsqueda de gran felicidad, si se quiere, o de que nosotros somos el cambio y vamos por una nueva Argentina, un nuevo país,
tengamos en cuenta que las inversiones externas cumplen un periodo y un tiempo de resultados de cómo llega eso, si se quiere, a llover o a derramar con spillover, digamos, en la economía doméstica, claro, con un tiempo que va más allá de 2 años de gestión, mucho menos y 4, para nada. O sea, los resultados no son inmediatos. Aún así, las reactivaciones vienen sucediendo de manera lenta, aún cuando Argentina, recordemos que durante el primer año de gestión, segundo, la importación era mayor a la exportación, o sea, siempre nuestra balanza comercial era totalmente deficitaria. Más allá de eso, yo creo que de alguna manera morigeró digamos, la foto actual en la cual se encontraba Argentina después de 12 años, pues no estamos hablando de un mandato, son 12 años de un modelo determinado que tuvo sus puntos positivos y sus puntos negativos, no los comunicó en tiempo y forma, pero aún así, siempre su estrategia estuvo puesta sobre el avance de la apertura hacia el mundo. Entonces, la apertura nos va a ayudar. Cuando Estados Unidos se estaba yendo hacia otro lado, cuando Gran Bretaña estaba yendo hacia otro lado, varios países estaban dando, digamos, atisbos necesarios de fortalecer el mercado interno. Fíjense el caso de Francia. Es decir, vos decís, acá faltó fortalecer el mercado interno. Exactamente. No se trabajó en el desarrollo de polos productivos a nivel regional. No se hizo una identificación, si bien tenemos áreas puntuales del gobierno que trabajan en mapeos, no está el mapeo estratégico donde se puedan sentar todos los actores a dialogar. Y esto parece una gran frase que todos hacen mucha elocuencia al mencionarla. Consideramos, por ejemplo, el tema del bono. Para hablar con el tema del bono se sentó a ciertos sindicatos, ¿no? ¿Y qué pasó con el sector empresarial? El sector empresarial dijo, ni siquiera estamos en condiciones de pagarlo. Y aún así, fíjense lo siguiente, el aumento de las grandes tasas de interés ha creado las condiciones necesarias para generar la mentalidad especulativa, la patria financiera. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Invertían justamente en donde tenían que invertir porque realmente les daba más utilidad. Estamos hablando de un sector que netamente que piensa en términos utilitarios. No existe la noción de grandeza, de patria, de progreso. Eso no se lo vamos a pensar, a pedir al sector productivo. O sea, en ese sentido sí tiene que estar presente el Estado para atender y cómo administrar esa fuente de riqueza y redistribuirlo de manera uniforme con igualdad de oportunidades para todo el país. A lo que voy es, volvió a lo mismo. El propio gobierno, cuando llegó el tema del bono, sentó a la mesa al sector empresarial, y cuando se fueron trazando esta serie de estrategias, ¿qué se hizo? Se acordó primero con los gobernadores los grandes ajustes, porque para hablar de las reformas fiscales, y el presupuesto se vino trabajando hace tiempo. Rogelio Frigerio fue recorriendo todo el país, dialogando gobernador por gobernador, y cuando se tuvo que trabajar en diputados el presupuesto y en Senado ni hablar, estaban atados de manos y pies muchos de los diputados diciendo, estoy traicionando mis propios valores porque mi provincia se está incendiando fuego, y en este momento, porque el gobernador acordó con Nación, nosotros estamos obligados a votar de tal y cual manera. O sea, lo que ha pasado fue muy grave. Lo que ha pasado durante el 2018, en lo que es la aprobación del presupuesto, muestra un resquebrajamiento no solamente identitario, sino de la esencia de respeto hacia el voto, porque cada uno de los diputados se debe hacia sus votantes. Había una traición clara. ¿Por qué? Porque se negoció antes sin hablar con todos los sectores. Sabés que yo creo que el gobierno nació débil en su gestión, a mi juicio, ¿no? Porque creyó que tenía grandes espaldas para tomar grandes decisiones, y que la propia inercia del gobierno nuevo, de la luna de miel de cualquier gobierno, lo iba a hacer exitoso en la toma de esas decisiones sin consultar debidamente a los otros sectores políticos, económicos y sociales, los trabajadores, los sindicatos, y sin hacer un gran pacto económico y social. Yo creo que hace falta en la Argentina un pacto económico y social de gran alcance, en donde estén todos los temas de la macroeconomía, de la microeconomía, de la justicia, institucionales y demás, pero los grandes temas, ¿no? El gasto público, qué hacer con el gasto público, qué hacer con los planes sociales, qué hacer con el sistema previsional, qué hacer con las grandes partidas del presupuesto y cómo poder maximizar los resultados a futuro y a corto plazo, pues son temas de toda la Argentina, y que si un gobierno toma una decisión unilateral por decreto o en última instancia manda una ley y la ley se la aprueban incluso por una cuestión de respeto a la institucionalidad, a la gobernabilidad y demás, los sectores de la oposición, pero esa ley no tiene consenso, ni ese decreto tiene consenso, finalmente es una política que se cae por su propio peso. Finalmente ocurre, porque
bueno, alguien sale a protestar en la calle, queda todo deslegitimado, es decir, los sindicatos hacen lo suyo. ¿Vos no crees que haría falta o hacía falta un gran pacto de, digamos, de gobernabilidad y un gran pacto de unidad nacional, ¿no? Bueno, creo que estamos dando en la clave. Recordemos las cifras de la elección 2015. Primera vuelta, Daniel Scioli, 37,08. Mauricio Macri, 34,15. Claro. Estamos hablando que ya en una primera vuelta Scioli sacó 37,08. En la segunda vuelta, Scioli 48,66, Macri 51,34. ¿De qué estamos hablando? Estás llegando al gobierno y necesariamente tenés que dialogar con todos los sectores, empezando por el peronismo, empezando por los sectores populares. Ya estás arrancando con una minusvalía a nivel parlamentario. Si vos desde el Ejecutivo no tenés las mayorías necesarias, ¿cómo hacer para gobernar? Hay que trabajar en unidad y en diálogo. Es un poco lo que se trabajó en Provincia de Buenos Aires y aquí en Nación se siguen jactando al día de hoy con una pequeña cúpula cerrada y los radicales son los primeros que se quejan al respecto, ¿no? Claro, entonces, aún ahora que estamos en vísperas prácticamente, ya estamos en año electoral, estamos viendo un escenario donde Cambiemos no es Cambiemos, siempre fue el PRO, y realmente es una mera alianza electoral y no se llega, digamos, a una gran conjunción de acuerdos, digamos. Eso es una cuestión de adolescencia de un espacio político que prácticamente nació ayer, que no tiene experiencia en gobernabilidad y realmente se han jactado de simple gente con buenos CVs, digamos, en trayectoria a nivel empresarial, pero la política es otra cosa. La política pasa por una cuestión de sensibilidad, de conocer cuál es la necesidad de la familia argentina en el aquí y ahora. Y esta ausencia, digamos, de foco en lo que es la economía doméstica, hoy puede llegar a catapultar una crisis importante para este año electoral. Me interesa mucho lo que dijiste sobre los porcentajes de elección, porque en la política el poder o la legitimidad que el gobernante tiene está dado por la cantidad de votos en gran medida. Y si vos llegaste al gobierno con 34% de los votos, entonces tenés solamente un tercio de quienes fueron a votar a tu favor. Y quienes fueron a votar no son todos los sectores de la Argentina. Hay mucha gente que no va a votar por diversos motivos, por descontento con el sistema, etcétera. Pero quiere decir que vos llegás con una legitimidad acotada. El diagnóstico que hizo el gobierno de sí mismo cuando entró no era de 34%, era de 51%. Este es el gran error que comete Macri y Marcos Peña, de creer que ellos llegan con el 51%. Vos no llegás con el 51%. El 51% es la gente que te votó en contra de Scioli en un balotaje en donde van todos y la gente vota al menos peor. Totalmente. Pero los que votaron a Mauricio Macri genuinamente era el 34%. Por eso ellos sobrevaluaron su propia legitimidad y sobrevaluaron su propia capacidad de poder. Entonces, y de poder llevar adelante políticas sostenibles. Ahí es donde me parece nace el primer error político, que el gobierno cometió muchos errores políticos, y esto es lo que hoy nos está pasando. Hoy tenemos un presidente, que esto lo digo yo, no sé si vos compartirás, Gretel, pero hoy tenemos un presidente que toma medidas, y ya toma muy pocas medidas, pero las medidas que toma no generan credibilidad, no generan expectativas ni confianza. Totalmente, lo que estás mencionando, una de las últimas encuestas de las recientes arrojan que hay un voto anti-Cambiemos de 52,5%. Dentro de las causales, principalmente un 60% son por motivos económicos. Los principales problemas: inflación, con casi 23%, endeudamiento 19,6%, corrupción 16,2%, desempleo 12,6%, pobreza 10,6%, podemos seguir nombrando el resto, problemas de perfil económico 60%. Las últimas cifras actualizadas del INDEC. Nosotros tuvimos un derrumbe de la inversión al tercer trimestre respecto al 2017 de 11,2%. En términos económicos, cuando hablamos del estimador mensual de la actividad económica por 2 periodos consecutivos, 2 semestres, estamos en recesión. Este periodo de estanflación, de estancamiento interno, hace que la matriz productiva es la primera que esté pagando el precio. Y si hablamos de un empobrecimiento del sector productivo, automáticamente
llueve en desmedro porque se para el consumo. Hoy, por ejemplo, últimamente la última cifra de fiestas, que fue hace muy poquito, hubo un parate y un retroceso en la actividad, desde juguetes hasta consumo de todo tipo. Ahora me lo seguís ampliando eso, muy interesante. Nos vamos a nuestra primera pausa. Estamos hablando con Gretel Ledo, una analista, una periodista, una amiga que se acercó acá para tratar de hacer un diagnóstico del país y además echar algunas ideas sobre el futuro.